Estamos aquí para conmemorar el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. A mí me gustaría, para garantizar la laicidad, añadir a la libertad de conciencia la igualdad de derechos y la universalidad de la acción pública. Europa Laica ha establecido la fecha del 9 de diciembre para que algún día puedan tener la resonancia que se merece por parte de la comunidad internacional, tanto social como institucional. La razón que llevó a señalar esta fecha tiene su origen en la correspondiente del 9 de diciembre de 1905 de proclamación de la ley francesa de separación del Estado de las religiones, que supuso un hito mundial en el ámbito de la laicidad de las instituciones. La fecha elegida también tiene un sentido en nuestro país, un alto valor simbólico, y de reconocimiento al 9 de diciembre de 1931, fecha de la proclamación de la Constitución de la Segunda República Española, que supuso también una ley de leyes de carácter laicista. El reconocimiento de la libertad de conciencia en esta Constitución del 31 fue incluso anterior, por supuesto, a la que luego se estableció 17 años más tarde en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, con lo que el día 9 también se considera que es la víspera, ¿no?, de esa conmemoración clave para todas las personas laicistas del mundo. Bueno, hoy están con nosotros en este acto que celebra Córdoba Laica para conmemorar ese día, don Aureliano Sainz Martín, que lo voy a presentar de una manera más minimalista porque supongo que todos lo conocéis. Miembro de Córdoba Laica, es arquitecto, doctor en pedagogía, catedrático de didáctica de la expresión plástica en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba, y por tanto es un maestro de maestros, y habrá sido maestro de muchos de los que estamos aquí, al menos mío. Y sus líneas de investigación académica están centradas en el estudio de los lenguajes visuales, la imagen, la publicidad gráfica y el arte infantil. Y entre la multitud de libros que tiene publicados, pues encontramos Mírame, teoría y práctica de los mensajes publicitarios, y uno que es el libro casi de cabecera de todos los profesores, que es el arte infantil, conocer al niño a través del dibujo, que yo conocía la tercera edición y creo que ya está preparándose la cuarta. Así es que, bienvenido. Gracias. Aureliano. En el centro de la mesa, no por ideología, sino por posición, está Henri Peña Ruiz, nacido en Francia, de ascendencia española, de Castilla y León, y en la actualidad creo que posee incluso la doble nacionalidad, o está en ello. Dentro poco. Bien. Es catedrático de filosofía en la Escuela de Estudios Políticos de París, escritor. Entre sus numerosos libros y artículos, no solo publicados en francés, sino también en castellano, solo voy a citar también una breve reseña, Dieu et Marianne, Filosofía de la laïcité, publicado en español como La emancipación laica, Filosofía de la laicidad, Qu'est-ce que l'école, Antología laica, escrito junto a César Tejedor, Le dictionnaire amoureux de la laïcité, y es un intelectual fundamental en la historia de la lucha laica. Por su formación fue elegido en 2003 como uno de los 20 sabios de la Comisión Stasi, comisión encargada de la aplicación de los principios laicos en la República Francesa, siendo presidente Jacques Chirac. Es una persona con un gran compromiso político. Henri Peña Ruiz es miembro del Partido de la Izquierda francés, del Parti de Gauche, fundado en 2009 por Jean-Luc Mélenchon. Pero yo creo que sobre todo es una luz en la tarea de construir un pensamiento emancipatorio. E incluso me atrevería a decir un pensamiento estoico, que toma distancia de toda pasión fanática, como bien manifiesta con su tolerancia y respeto a la libertad de creer, porque las creencias y la ideología sí que pueden ser criticadas o cuestionadas, pero la libertad de creer hay que ser tolerantes con ella. Yo me declaro ladrona de sus palabras también en la construcción de mi propio pensamiento emancipatorio. Por la profesión, como maestra, porque él entiende que en la escuela, como parte esencial del humanismo, fiel a los principios de la Ilustración, y como mujer, como feminista, ya que la igualdad entre los sexos requiere la garantía de la laicidad. Henri Peña dice que hay que desligar la ley común de la fe religiosa, porque la ley común
ha estado marcada fuertemente por el patriarcado y sus prejuicios han sido sacralizados por las distintas religiones. Voy a terminar esta presentación haciendo referencia a un autor francés, un creyente profundamente laico, que era Víctor Hugo, que rememorando sus luchas por la emancipación decía: he pretendido que el corazón piense. Yo sé que Henri Peña-Ruiz, al igual que Víctor Hugo, consigue que su corazón piense, y hoy tenemos la suerte, todas las personas que estamos aquí, de que nos haga partícipe de esos sus pensamientos. Bienvenido, Henri. Muchas gracias. ¿Tenemos cada uno o sí? Te lo voy a apagar. Sí, buenas tardes, gracias Marina. Bien, yo voy a intentar ser breve, puesto que quizás a quien nos interese escuchar sea al profesor Henri Peña. Y bien, cuando nosotros en Córdoba Laica planteamos este encuentro, esta charla coloquio, hablamos de estudiar o analizar el laicismo en Europa. Lógicamente el laicismo en Europa es muy amplio, entonces abordamos la posibilidad de dos países diferenciados al nuestro, como es Suiza y en este caso Francia. ¿Yo por qué estoy aquí para hablar del laicismo en Suiza? Bien, en Suiza yo tengo familia, tengo muchos amigos y he estado en bastantes ocasiones allí, por lo que en cierta manera conozco bien el país, especialmente en este tema que nosotros vamos a debatir hoy aquí. Hablar de Suiza, que todos sabemos ubicarla porque es un pequeño país en el centro de Europa, de una extensión similar a mi tierra de origen, a Extremadura. Curiosamente, ambas tierras tienen 41.000 kilómetros cuadrados, con lo cual eso quiere decir que Suiza en extensión es pequeña. Tiene un cierto interés en conocer la estructura político-social de este país para poder entender los aspectos laicos, porque el laicismo no se trata estrictamente de los aspectos referidos a las creencias, sino a cómo se desarrolla el país a partir de unos determinados presupuestos. Pensando en la diferencia que hay en nuestro país, un país claramente dominado por la Iglesia Católica a lo largo de la historia, esto no es necesario que yo haga una exposición de la historia que ha tenido, y comparándola con países del centro y del norte de Europa se ve gran diferencia, especialmente a partir de la reforma que inicia Lutero, que precisamente en este año se conmemora el 5º aniversario de la exposición de las 95 tesis en la capilla del Palacio de Wittenberg, y que se inicia la ruptura con la Iglesia Católica de Roma. En el caso de Suiza, son dos de los grandes reformadores los que inician esa transformación. Por un lado, Juan Calvino, que era un teólogo francés, pero que él se ubica en Ginebra como el centro de su difusión, de sus postulados teológicos religiosos, y en el caso de Ulrico Zwinglio, que en este caso es en Zúrich donde él lleva a cabo su trabajo. La reforma que llevan a cabo estos reformadores condiciona después el desarrollo de la sociedad suiza, de tal forma que hay que entender que en el caso de Suiza, el país se puede decir que aparece una multiconfesionalidad, puesto que no es la Iglesia Católica la que tiene el dominio desde el punto de vista religioso, sino que hay aproximadamente una proporción similar entre católicos y protestantes. Ahora dentro de poco indicaré el porcentaje que hay en las diferentes confesiones religiosas. Por otro lado, para entender Suiza hay que entender cómo se forma este país, que es un país confederal en el sentido de que a partir del siglo XIII y XIV se empiezan a unificar
los pequeños reinos o cantones que en este caso, en este país de los Alpes, existían. 3 de ellos comienza esa unificación que a lo largo del tiempo, paso a paso, no exento de conflicto, termina configurándose con 26. De tal manera que a partir de 1848 ya la Confederación Suiza está formada. Es decir, es un país confederal, pero hay que entender la Confederación como un proceso de formación a lo largo de la historia. De tal forma que es un país tan descentralizado que gran parte de los aspectos que vamos a ver tiene que estar entendido a partir de los cantones. En este caso son los cantones los que básicamente van a ir determinando aspectos esenciales de la organización del país. Para que nos demos cuenta, Suiza, el Parlamento de Suiza, cuenta con 7 partidos y el presidente solamente es presidente por un año, tiene un carácter rotatorio. Cada año se va rotando y va siendo un presidente que pertenece a partidos distintos de los que están en el Parlamento, con lo cual tiene un cierto carácter simbólico. No es el caso de España, que sí tiene unos atributos diferenciados. Es decir, es un país donde el tema de la descentralización está muy presente. Por otro lado, es un país donde los referéndums son habituales y además son vinculantes, y en este caso he traído 2 artículos de la Constitución de Suiza para que veamos un poco la diferencia que existe en las formas consultivas que se hacen allí y la forma de nuestro país, que son, en este caso, referéndum eminentemente de consulta, no son vinculantes. En el artículo 138 de la Constitución de Suiza, que se titula Iniciativa Popular para la Reforma Total de la Constitución, dice en el primer punto: 100.000 ciudadanos con derecho a voto pueden proponer la revisión total de la Constitución en un plazo de 18 meses a contar desde la publicación oficial de su iniciativa. Esta proposición se someterá al voto del pueblo. Fijaos la diferencia que existe con la situación que tenemos en este país en cuanto al tema referido al tema de Cataluña. Y en el artículo 139, también referido al tema de los referéndums, que dice: Iniciativa popular redactada para la revisión parcial de la Constitución Federal, dice: 100.000 ciudadanos con derecho de voto pueden solicitar la revisión parcial de la Constitución en un plazo de 18 meses a contar desde la publicación oficial de su iniciativa, bajo la forma de un proyecto escrito. Bien, en Suiza habitualmente las consultas populares son vinculantes y se realizan con mucha frecuencia. Sí. Esto es un poquito incómodo porque estar sosteniendo el micro con la mano tendría que tener un cierto apoyo porque ejerce una incomodidad. Sepáralo un poquito, te digo. Sí. Se oye mejor cuando se separa. Bien, con respecto al tema de la religión también quiero acudir a la Constitución de Suiza para que veamos el tema de cómo está allí planteado y cómo está planteado aquí en España. En el artículo 15, sobre la libertad de conciencia y religiosa, dice: se garantiza la libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a elegir libremente sus creencias religiosas, así como a formarse sus propias convicciones filosóficas y a profesarlas individual o colectivamente. En el punto 3, toda persona tiene derecho a adherirse o pertenecer a una comunidad religiosa, así como de recibir sus enseñanzas. En el 4, nadie puede ser obligado a adherirse o pertenecer a una comunidad religiosa. Con respecto a la relación entre la Iglesia y el Estado, en el artículo 2 dice: la reglamentación de las relaciones entre las iglesias y el Estado es competencia de los cantones. Dentro del límite de sus respectivas competencias, la Confederación y los cantones podrán tomar medidas necesarias para mantener la paz entre los miembros de diversas comunidades religiosas. Sin embargo, si comparamos con el artículo 16 de nuestra Constitución, que habla de libertad ideológica y religiosa, se dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. En el punto 2 dice: nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión
o creencias. Y en el 3, que habitualmente solemos decir que España es un Estado aconfesional, no se dice nada de ese carácter aconfesional y menos aún de laico. Y esto aquí, verdaderamente este punto es el auténtico coladero para que la Iglesia Católica sea, se puede decir, pues la religión claramente dominante en este país, en este Estado. Dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bien, aquí nos encontramos la gran diferencia. Allí en Suiza se inicia con la libertad de conciencia del individuo, que es el punto básico a partir del cual se inicia la consideración de los aspectos laicos. Sin embargo, aquí, en este caso, nos encontramos con una definición, con una expresión que le da todas las posibilidades a la Iglesia Católica de ser una institución que está presente en todos los aspectos. Sobre este tema también, en un estudio llevado a cabo en el año 2010 por el Fondo Nacional Suizo para la Investigación y titulado Comunidad Religiosa, Estado y Sociedad, quiero recoger un párrafo en el que se dice: cada vez más cristianos, católicos y protestantes se alejan de sus religiones, de modo que un 75% mantiene una relación de distancia con ellas, por lo que se constata una reducción de los miembros de las iglesias, manteniéndose una relación superficial en la mayoría de los adictos. Y en este caso, en esta investigación llevada a cabo, se ve la evolución que hay desde el año 2000 al 2010, y doy los datos para que se comprenda cuál es la situación en este caso y la pluralidad que existe en esta confederación. En el caso de la Iglesia Católica Romana, la población en el 2010 es el 38,8%, habiendo descendido en esa década un 3,7%. En el ámbito protestante es un 3,9%, habiendo descendido un 3,2%. Y sin afiliación religiosa, en el año 2010 son el 20,1%, habiendo ascendido un 8,9%. Después la religión musulmana un 4,5%, la judía un 0,2% y otras confesiones religiosas el 5%, especialmente religiones y filosofía de corte oriental. Si nos fijamos, el ascenso de gente que se declara no creyente va en aumento de una forma muy parecida a lo que acontece en nuestro país. Bien, yo para abreviar y no extenderme mucho, voy a tomar algunos aspectos que son esenciales para entender el laicismo, tanto allí en Suiza como en nuestro país de forma comparativa. Sobre el tema de educación, la educación en Suiza está totalmente descentralizada, tanto que no existe Ministerio de Educación. Son los gobiernos de los cantones los que determinan la planificación de los currículos educativos. Por otro lado, un tema que refleja el nivel de aconfesionalidad de un Estado es si se oferta o no la enseñanza religiosa de manera obligatoria en educación primaria y secundaria. En Suiza, dentro del currículum educativo, no se imparten asignaturas ligadas a las confesiones religiosas. En algunos cantones pueden llegar a determinados acuerdos con las distintas confesiones para que fuera del horario escolar se pudiera impartir contenido religioso. Con respecto a los impuestos, en Suiza los ciudadanos solo pagan impuestos voluntariamente para la confesión religiosa que expresamente lo indiquen en la declaración anual. En caso de no indicarse nada, no se detrae ninguna cantidad complementaria. Bueno, esto ya sabéis lo que acontece aquí en España, porque una de las luchas que llevamos en Europa laica es que se quite esa casilla en la que se alude a la Iglesia Católica como receptora de impuestos, y otra casilla de forma complementaria para ONGs, pero que realmente está dependiendo de la primera casilla. Con respecto a la apostasía, en Suiza darse de baja tanto la religión católica como las confesiones protestantes es verdaderamente sencillo. Se rellena una hoja ya establecida y se le envía al obispo correspondiente, y en el plazo inferior a un mes se recibe la contestación escrita de la aceptación sin que se exija ningún tipo de argumentación. A partir de ese momento no se pagan impuestos a la confesión religiosa a la que se perteneciera. Sobre este punto, una sobrina mía allí en Suiza y su marido, estuve hablando con ellos
Y mi sobrina era de tradición católica y su marido era de tradición protestante, y ambos se dieron de baja porque no querían pertenecer a ninguna confesión religiosa. Ellas presentaron el escrito y efectivamente al cabo del mes ya tenían dada de baja sin más problemas. No la situación de aquí en España, que depende de los obispados, te pueden verdaderamente crear muchísimos problemas. Otro de los aspectos que hay un enorme problema aquí en este país sobre que creo que todos estamos bastante informados, por lo que no me extenderé excesivamente, es por el tema de las inmatriculaciones que se han producido recientemente aquí en este estado. Ya sabemos que a partir del artículo 206 de la ley hipotecaria, que se aprobó en 1946, en plena época franquista, se le daba potestad a los obispos de ser fedatarios y la posibilidad de inmatricular bienes. Esto fue ampliado en 1998 por Aznar, de tal manera que se ampliaba también a templos dedicados al culto. Bien, a partir de esta ley ha sido un auténtico saqueo lo que se ha producido en nuestro país, ya que según la propia conferencia episcopal se han inmatriculado 40.000 bienes. Es un auténtico escándalo, o escándalo monumental, como el libro que editó la Plataforma para la Defensa del Pueblo Navarro, pues que fue una de las plataformas que iniciaron y empezaron a dar la voz de alarma de lo que estaba aconteciendo, titulaba así el libro que publicaron. Como bien sabéis, la ley fue derogada en el 2015, pero ahí está la Iglesia, que se ha apropiado de tantos bienes simplemente con una ley claramente inconstitucional. Bueno, yo quiero cerrar con otro punto que considero que es un avance en el campo de los derechos humanos y que también está ligado al laicismo, porque no es solamente los aspectos de creencia, sino la aplicación al campo de la realidad social, y es el derecho a morir dignamente. En nuestro país, como todos bien sabemos, no está legalizada la eutanasia, es decir, el derecho a morir dignamente cuando la persona se encuentra gravemente enferma y sin posibilidad de recuperación. En Suiza, en cambio, está legalizado el suicidio asistido médicamente. Son 6 las organizaciones privadas reconocidas que trabajan dentro de este criterio. 4 de ellas admiten a pacientes extranjeros. Entre ellas, la más conocida es la de Dignitas. Bien, con esto quiero deciros que quizás lo sepáis, que muchas personas, incluso de nuestro país, no solamente de Francia, Alemania, es decir, países colindantes con Suiza, tienen que llevar a sus familiares para que puedan morir con cierta dignidad allí en este país, sino también de España se acude a Suiza para que en este caso no es el médico el que en este caso interviene, sino que da los remedios, los medicamentos para que el propio enfermo o alguien que le asista pueda acabar con esa situación dolorosa que finalmente tiene. Bueno, ya finalmente quiero cerrar para no extenderme y dejar al profesor Henry que pueda hacer su exposición. 2 puntos que me parecen totalmente esenciales. Por un lado, es totalmente necesario que en una reforma de la Constitución de 1978 definitivamente se declare a España como un Estado laico, abandonando la ambigüedad que siempre utiliza la Iglesia Católica para mantener los enormes privilegios con los que ahora cuenta. Segundo lugar, bueno, todo ello también conlleva la derogación del concordato, que en este caso un Estado mantiene con otro Estado extranjero, que es un Estado de tipo confesional. Y por otro lado, hay que seguir luchando para que las inmatriculaciones llevadas a cabo a partir de 1978 sean declaradas inconstitucionales, pues con la separación del Estado y la Iglesia Católica no podrían considerarse fedatarios o funcionarios los obispos, tal como ha acontecido hasta el 2015, en el que se ha derogado definitivamente ese artículo de la ley hipotecaria. Bueno, yo con esta exposición doy paso al profesor Henry que realice la suya.
Muchas gracias por su exposición muy interesante sobre el caso suizo. Justamente no hablo en mi exposición de Suiza, así hay una cosa complementaria entre nuestras dos exposiciones. Bueno, antes de empezar, quiero decirle mi felicidad de estar aquí en España con vosotros, porque nací en Francia, en las afueras de París, pero el corazón sí que lo tengo español. Nací francés, pero con una historia, casi una prehistoria española de los dos lados, mi padre y mi madre. Y siempre es con mucha emoción que vuelvo a España. Muchas gracias a las personas que han tenido la idea de llevarme aquí, desde París. Y especialmente muchas gracias a José Antonio, a mi amigo aquí presente, que también me ha acogido. Y muchas gracias a Marina, que me ha presentado de manera un poco demasiado grande. Y voy a empezar, voy a intentar de hacerles una exposición en español. Me perdonarán por los galicismos, por el deje francés. Cuando hablo español tengo mucho cuidado de mi lenguaje. Es una manera de respeto hacia el idioma de mis abuelos, de mis padres, pero por desgracia no hablo exactamente como los españoles y me perdonarán las faltas que haya. Antes de empezar y de entrar en medias res, el corazón de las cosas, quiero dedicarle esta ponencia al señor Julio Anguita, que está aquí, que representa para mí una gran figura del combate social, político, laico, universalista, humanista del pueblo español. Julio, un pensamiento para ti en esta exposición. Laicismo y Europa. No voy a molestarle demasiado tiempo con consideraciones factuales. Voy a intentar presentarle únicamente una tipología de las relaciones entre religión y política, porque la emancipación laica representa un tipo de relación, un tipo que para mí es el mejor, pero para saber por qué es el mejor, la razón implica que digamos por qué y que lo hagamos de manera comparativa. Yo en Francia tengo muchas polémicas con adversarios del laicismo, con personas que rechazan el laicismo, pero no lo dicen claramente. No se atreven a decir somos antilaicistas. Se esconden. Se esconden diciendo queremos un laicismo abierto, inclusivo y tal, multiplicando los adjetivos, como si el laicismo fuese cerrado, productor de exclusión, lo que es efectivamente algo que no se puede admitir. Para mí, voy a exponerlo, el laicismo es la solución política de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en naciones que cada día más son múltiples. Francia, por ejemplo, es un país de inmigración. Mis abuelos españoles dejaron Castilla la Vieja de entonces, Castilla y León ahora, para venir a trabajar como obreros durante la Primera Guerra Mundial, mientras los
los jóvenes franceses que estaban en edad de conducir, de pelear, de combatir, estaban en el frente. Fue una terrible guerra. Vinieron obreros españoles, italianos, polacos, para hacer que la economía francesa siga bien. Después de la victoria del fascista Franco, con ayuda de Hitler y Mussolini, y con ayuda también negativa de la no intervención pretendida, mientras se sabía que Hitler y Mussolini intervenían en España para ayudar a Franco, pues después vinieron también muchos españoles por destierro político. Y yo pertenezco a las dos inmigraciones, económica y política. Pero en Francia hay desterrados de todos los países casi, de Turquía, de África del Norte, de África subsahariana, y la pregunta de filosofía política que se plantea es la siguiente: ¿cómo hacer vivir juntos personas que pertenecen a fuentes, a manantiales demográficos diferentes? Personas de diferentes opciones espirituales. Cuando digo opciones espirituales, es para incluir los que muy a menudo están silenciados por las tipologías, al lado de los creyentes de las diferentes confesiones, hay los humanistas ateos y los humanistas agnósticos. Un agnóstico, como bien lo saben, es una persona que no dice si cree o no cree, porque no sabe si cree, dice Dios, yo no sé si existe. Agnosco en latín, agnoscere, no saber, no sé si existe algo después de la muerte, no sé si existe Dios. Este es un agnóstico. Por ejemplo, Thomas Huxley, cuando se le pedía, ¿Do you believe in God? ¿Es que vous croyez en Dieu? ¿Cree usted en Dios? Contestaba, I am agnostic. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu existe. No sé si Dios existe. Hay en Francia 6 o 7% de personas que se declaran agnósticos, unos 48% que se declaran creyentes, pero con diferentes niveles de creencia. Unos dicen Dios existe, otros dicen Dios es probable, y otros dicen Dios no es probable, porque si es todopoderoso y bueno y que existe el daño en la tierra, no sé cómo puede ocurrir esto. En Francia así tenemos un abanico de casos de opciones espirituales muy extendido. Creyentes, no creyentes, humanistas, ateos, racionalistas, libres pensadores y todo eso. Hay un abanico con muchos matices de opciones espirituales. Delante de esa variedad, delante de esa diversidad, que muchas veces se tematiza como diversidad cultural. La cultura de los africanos, la cultura de las personas de confesión musulmana, con matices y todo esto. ¿Cómo hacer convivir diversas personas que vienen de diversas tradiciones? Ese es el problema de filosofía político. Y a esta pregunta hay una contestación que la dio la historia occidental, del occidente judeo-cristiano. ¿Cuál fue? La unidad se impuso machacando la diversidad. Isabel la Católica, cuando pidió a los judíos de irse o de ser neoconversos, porque en España no podía haber otra cosa que católicos, ¿verdad?
dijo, la unidad descansará en la imposición de una religión. Franco, cuando dijo, en España somos católicos y un español es católico, no es nada, y que el arzobispo Díaz Gomara de Burgos, en el 36, después del pronunciamiento de Franco, dijo, benditos sean los cañones y en las brechas que abren florece el Evangelio. Aquí tenemos justamente lo que fue y es el nacionalcatolicismo. Y esa contestación también ocurrió en Francia, cuando surgió una nueva figura de la religión cristiana después de las proclamaciones, las 95 tesis de Lutero sobre las indulgencias de la Iglesia Católica, porque solía vender el perdón de los pecados con dinero, y Lutero dijo, pero no tiene nada que ver una cosa que es material con una cosa que es moral, y es totalmente inmoral justamente de pretender que se da o que se vende el perdón de los pecados. Y protestó, hizo una nueva manera de ser cristiano, la de los protestantes. 8 guerras de religión en Francia, con la última guerra de religión que desembocó en las matanzas de la Saint-Barthélemy, cuando Carlos IX dio orden matar a los protestantes en París, y en un día, encabezados por le duc de Guise, los católicos fanatizados mataron 3.000 protestantes, niños, personas de edad y mujeres y todo esto. 3.000 muertos en un día en la Saint-Barthélemy. El mismo número que lo que hicieron los islamistas cuando en las torres de New York, en las Twin Towers, hicieron, según las autoridades municipales de New York, 3.000 muertos en un día. Lo que significa que el problema para unir personas de diferentes religiones y convicciones no es un problema de la religión. La religión no plantea problema cuando es una espiritualidad sin pretensión a dominar al pueblo entero. En un país laico hay sitio para todos, para los católicos, para los protestantes, para los humanistas ateos, para todos. No se puede excluir ninguna persona por su opción espiritual. Opción, lo que significa que es libre, espiritual, que significa que la espiritualidad no se puede reducir a la religión. Un humanista ateo o agnóstico tiene tanta espiritualidad como un humanista católico o protestante. Pero el problema empieza cuando, en nombre de una religión, se pretende imponer un orden civil que descansa sobre principios religiosos. Por ejemplo, en el tradicionalismo católico, la reducción de la sexualidad a la procreación, excluyendo a la sexualidad de placer, donde el acto sexual tiene como finalidad única el placer. Porque reducir la sexualidad a la procreación, no hay razón. La única cosa que se puede exigir de una sexualidad es el respeto mutual, que no haya violencia entre los miembros de una pareja, cualquiera sea. Así que el Estado laico
ya deja de decir que es un pecado buscar el placer por sí mismo como finalidad, pero sí que es una falta, no un pecado, hacer violencia sexual. Se desplaza el delito. El delito ya no se puede definir a partir de una religión, sino a partir de algo que es mucho más universal que una religión: los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que impedir la excisión del clítoris. ¿Por qué? Porque es una mutilación. Porque la mujer ha de tener su cuerpo entero. Y la excisión del clítoris, cualquiera su motivo pretendido religioso, es un acto que se puede condenar en nombre no de otra religión, no de otra cultura, en nombre de los derechos humanos. Claro que el presupuesto de esto es de decir, existen derechos humanos que trascenden la diferencia de las culturas. Y entonces, lo que hizo la Ilustración, las luces, la filosofía de las luces del siglo XVIII, fue de preparar una refundación del Estado. Francia tenía como definición la fille aînée de l'Église, la hija mayor de la Iglesia. La Revolución Francesa, proclamando el 26 de agosto de 1789 la Declaración des droits de l'homme et du citoyen, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, incluyendo las mujeres, porque claro que cuando se dice el hombre, hay que entenderlo en el sentido genérico de la humanidad. Hoy se dice más bien los derechos humanos para dejar entender que también son los de la mujer y no solo del hombre. Pero ¿qué hizo la Revolución Francesa? Proclamar otro tipo de Estado. Ya el Estado no descansa sobre un particularismo de costumbres, de religión, sino que ha de fundamentarse sobre la declaración previa de los derechos humanos. Y efectivamente, la constitución de una república democrática empieza por la declaración solemne de los principios en los que se va a fundamentar el trabajo de hacer las leyes. Las leyes han de descansar sobre los derechos humanos. Tal fue la Revolución Francesa: cambiar la idea de la nación, universalizarla. Pero en Europa, cuando Francia hizo esta revolución con 3 actos mayores, se quedó sola Francia en una Europa totalmente enemiga de esto. Y tuvieron los revolucionarios franceses vencer a la vez la oposición interna de los ancianos privilegiados y la oposición externa de las monarquías europeas que querían efectivamente impedir este surgimiento de otra manera de hacer nación, otra manera de tener una patria, una manera perfectamente compatible, ¿se dice compatible? Perfectamente compatible con el internacionalismo, como lo decía Jaurès: mi amor a la patria se puede conciliar con mi amor a la humanidad entera. El cosmopolitismo internacionalista no va en contra del patriotismo de la nación, cuando la nación se fundamenta sobre derechos humanos. ¿Por qué? Porque los principios en los que me fundamento en esta nación revolucionaria, el compañero de enfrente
no el Pirineo, de atrás de la frontera, cualquier sea el otro país, también puede hacer suyos los principios que me fundamentan. Y claro, por eso, como lo dice el historiador Michelet, Francia declaró la paz a Europa. Pero Europa no quiso de esta paz. Mandó un ejército para ayudar a los exiliados que volvieron a Francia y tuvo Francia, a pesar de esa declaración de paz, hacer una guerra defensiva que, claro, influyó en el curso de las cosas y del porvenir de la revolución. Pero, ¿por qué recuerdo esto? Porque es la raíz, a mi parecer, de la diversidad que existe hoy, de la relación entre política y religión. En lo que llamamos el ancien régimen, el antiguo régimen de los reyes, y especialmente de los reyes franceses, el altar y el trono iban totalmente vinculados. Cuando el rey recibía la corona del papa, había una sacralización del poder del rey. En intercambio, el rey era, como lo dice Bossuet, ministre de Dieu sur terre, ministro de Dios en la tierra, el rey de Francia. Y claro, entonces si el rey que me gobierna viene de Dios, y si soy creyente tengo que obedecer al rey, así que me someto políticamente y religiosamente. La Revolución Francesa se apoyó sobre el caso de Jean-Jacques Rousseau, que dijo en el contrato social 27 años antes, 1762, Rousseau dijo: l'obéissance à la loi qu'on se prescrit à soi-même est liberté. Obedecer a la ley que me doy a mí mismo o a yo mismo, eso es libertad. Y el pueblo, le peuple, ne peut obéir qu'à la loi qu'il se donne à lui-même. El pueblo solo ha de obedecer a la ley que se da a sí mismo, lo que se llama soberanía. El pueblo es soberano, significa que no tiene nadie encima de él. Es la fuente primera de la legitimidad del poder político. Obedecer a la ley que me doy a mí mismo, o a yo mismo, no sé cómo decir, que la ley que me doy a mí mismo, eso es libertad, porque obedezco a una ley cuyo sentido está bien claro para mí. Y entonces obedecer a la ley que me doy a mí mismo, eso es libertad. La libertad no es de tener regla ni ley, es de saber darse a sí mismo la ley. Se llama soberanía popular, se llama en griego democracia. Demos, el pueblo, kratia, kratein, el poder. Poder del pueblo, democracia. Y evidentemente lo que hace la Revolución Francesa es refundamentar el Estado, quitando la monarquía, poniendo la república democrática que descansa sobre la ley que el pueblo se da a sí mismo. ¿Pero qué es este pueblo? Este pueblo es diverso. En este pueblo hay creyentes de las diferentes religiones, humanistas ateos como Diderot, como Sartre, como Camus, y humanistas agnósticos. ¿Qué principios pueden unir a estos hombres de diferentes opciones espirituales? Claro, los principios que les va bien a todos. ¿Qué va bien a todos? 3 principios. La libertad de conciencia, el primero. Mi conciencia ha de ser libre. Ya lo decían los filósofos. Sócrates decía a los que hablaba con él: tienes que pensar por ti mismo.
No te fíes en la doxa, en la opinión que te parece buena. Cavílalo primero. Y los estoicos, pienso en Marc Aurèle, decían, la conciencia es una citadela interior. La conciencia es una fortaleza interior. O sea que no se puede tomar y poner en la cárcel. Sí que una persona puede ponerme en mi cárcel, en la cárcel. Me toma, los nazis pusieron Jean Moulin, que era el jefe de la resistencia al fascismo en Francia, le pusieron en la cárcel, le pusieron tortura, pero nunca se apoderaron de su conciencia. No dio el lugar donde se escondían los resistentes. Murió. Pero los nazis no se habían apoderado de su conciencia. La libertad de conciencia es fundamental. Significa que los creyentes son libres y han de serlos. Libres de creer en Dios. Pero los ateos son libres de no creer en Dios y de creer únicamente en la humanidad, en su porvenir. La libertad de conciencia entonces aparece como un principio fundamental de los derechos humanos que puede ser común al creyente y al ateo. La libertad de conciencia implica que el católico sea libre de ser católico, pero que respete el derecho del vecino de no serlo. Y la misma libertad de conciencia implica que el humanista ateo sea libre de negar la existencia de Dios, pero que no impida al católico la libertad de afirmar la existencia de Dios. Entonces veo que lo que llamamos en francés el denominateur commun, el punto común al creyente que quiere respirar libremente y al ateo que quiere respirar libremente, porque yo creo que la libertad es la libre respiración del hombre, el punto común es la libertad de conciencia. Entonces, vemos que nos alzamos a un principio universal, que significa un principio que cada hombre puede adoptar y aplicarse a sí mismo sin perder nada. Primer principio de la emancipación laica, la libertad de conciencia. Segundo principio, la igualdad estricta de derechos. No hay razón por qué privilegiar la religión, pero tampoco no hay razón por qué privilegiar el ateísmo. Estricta igualdad de derechos de los creyentes, de los humanistas ateos y agnósticos. La igualdad va vinculada con la libertad. Montaigne decía dans les Essais, lo digo en francés e intento traducirlo después, chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Cada hombre lleva en sí mismo la forma entera de la condición humana. Si cada hombre tiene en sí mismo la humanidad entera, es imposible imaginar que un hombre sea menos hombre que otro. Somos hombres iguales. La igualdad va con la libertad, lo decía también Jean-Jacques Rousseau. Los que oponen libertad e igualdad caen en contradicciones. Porque si digo, libertad de conciencia es libertad religiosa. No, señor. La libertad religiosa es un caso particular de la libertad de conciencia. La libertad no es en sí misma religiosa o atea. Es una libertad espiritual de la conciencia humana que puede elegir o el humanismo ateo o el humanismo religioso. Y en esto, en la vinculación de la libertad y de la igualdad, no hay ninguna contradicción. Y
este díptico libertad igualdad es bueno para el creyente, es bueno para el ateo. Pero dirán los creyentes que tenían costumbre de tener privilegios. En España somos católicos, no somos nada, como decía Franco. Por favor, no hay únicamente católicos en España. Han de ser los católicos libres, pero si hay ateos, si hay protestantes, si hay otras formas de espiritualidad, los otros han de gozar de la misma libertad y de la igualdad de derechos. Si la Iglesia puede inmatricular monumentos públicos, eso es un privilegio que no se puede conciliar con la democracia. Lo que decía antes el compañero. Evidentemente, el laicismo no es únicamente, como lo dicen ciertos religiosos, la libertad religiosa. Porque la libertad religiosa es libertad de tener una religión, pero también es libertad de no tener religión. Entonces, más bien se ha de decir libertad de conciencia, cuya particularidad será la libertad atea, la libertad religiosa. Y finalmente, el tercer principio, ¿cuál es? Lo vamos a destacar después de la libertad y de la igualdad. El tercer principio, ¿cuál es? Vamos a plantear la cosa. ¿Cuál es la cosa que puede unir a los creyentes y a los ateos en una esfera pública? Evidentemente, el interés general. Hay como interés general en una democracia, en una república, que se construyan hospitales para dar cuidado a los enfermos o a los heridos. Eso es de interés universal, general. Construir una iglesia, un templo masónico, una casa de libre pensamiento, eso es interés particular. Desembocamos en el principio republicano, el interés común, universal, el interés general, la cosa pública, res publica en latín, es lo que puede unir a las diferentes personas. Un creyente que cae enfermo y que va al hospital público y que no tiene que gastar para curarse, gracias al carácter social de la república, pues claro que ahorra dinero. Y si quiere voluntariamente dar este dinero ahorrado con compañeros de la misma religión para construir una iglesia, muy bien, que lo haga. Lo que significa que el Estado, siendo laico, también es social. También permite, por el universalismo del interés general, también permite a los creyentes de pagarse lugares de culto, a los ateos de pagarse casas de humanismo ateo y cosas así. Así que el tercer principio es muy importante, universalismo. No hemos de cuidar al interés particular, pero cuidando al interés general, al bien público. Estamos seguros que tenemos un proyecto universalista. Libertad de conciencia, igualdad de derechos, interés general de la esfera pública. Tal es, efectivamente, la definición de laicismo. En griego, laos significaba población unida, indivisible. En la etimología del término laicismo, o laicidad, como quiera, hay el laos, que significa el carácter indivisible de una población. En Atenas se aplicaba el término laos a todos los vecinos que vivían en la ciudad, en el campo alrededor de la ciudad y a la orilla del mar. Había tres partes geográficamente y todo el pueblo que vivía era el laos. Laicismo significa considerar
el interés de todos. Considerar la unidad del pueblo fundamentándose en el interés general, nada más. Lo que significa que promover el laicismo, hay que explicarlo, no es promover el ateísmo contra la religión. Eso es una tontada, es una mentira. En un país laico hay sitio para todos. Pero, ¿por qué los que viven en un país laico tienen rancor contra el laicismo? Porque han perdido sus privilegios. La Iglesia francesa, no hablo de la española, cada vez que tiene una posibilidad de recuperar un privilegio, se precipita en el lío. Pero por otro tanto, siguen los curas diciendo, los hombres han de ser iguales en derechos. Pero ¿cómo pueden conciliar la proclamación reiterada de la igualdad de los hombres y la voluntad de tener privilegios de reconocimientos públicos? Cuando, por ejemplo, dicen Europa tiene que declarar sus fundamentos cristianos. Pero una declaración europea no ha de ser un libro de historia. Y si es un libro de historia, no hay solo un capítulo. El capítulo cristiano existe en nuestra historia, es evidente. Pero antes, el humanismo de la antigüedad, de los griegos, que inventaron la democracia, Clisthène, Solon, Pericles, Solon. El humanismo de los griegos que inventaron la filosofía, el arte de tomar cuidado de su pensamiento. También tenemos que proclamar las raíces griegas y humanistas de Europa. Cuando el Renacimiento retornó al humanismo antiguo, se proclamó también el derecho de la humanidad, el humanismo de Montaigne, o el humanismo en Europa, con muchos ejemplos. Cuando el siglo XVII hizo nacer la ciencia física, el racionalismo filosófico con Descartes y otros, y Spinoza, también fue un capítulo importante de Europa. Y cuando el siglo XVIII, siglo de las luces, iluminismo, Enlightenment, Aufklärung, también esta Europa fue efectivamente un capítulo. Entonces, ¿por qué los católicos pretenden imponer que Europa diga raíces cristianas? Yo diría raíces humanistas, ateas, religiosas y científicas y todo esto. ¿Por qué escribir un libro de historia con un capítulo únicamente? Esto no se puede hacer. Y hoy lo que veo en Europa es que lo que llamamos, quizás no sea buena palabra, el modelo francés de laicismo. Primero quiero decirles que el laicismo en Francia no es totalmente real. Cuando existe la ley de Bray de diciembre 1959, la ley de institución de dinero público para escuelas religiosas concertadas. Eso es antilaico. ¿Por qué? Porque dinero público desemboca en instituciones particulares. El dinero público viene del impuesto pagado por todos los ciudadanos, que sean creyentes o ateos. Evidente me parece que la destinación de este dinero ha de ser pública ella misma. Hospitales públicos, escuelas públicas, casas de la cultura públicas y todo esto. Pero una escuela concertada que imparte curso de religión no se puede
subvencionar con dinero público pagado por los ateos o los agnósticos. Es una contradicción entre el origen del dinero y su destinación. Así que Francia no se crea que es 100% laica. La ley Debré es una falta de laicismo. Los departamentos de Alsace-Moselle también persiguen el concordato. Dice que el concordato en España se tendría que derogar. Evidentemente, y yo creo que es importante quitar el concordato, porque ¿qué es el concordato? Es finalmente una lista de privilegios concebidos, consagrados por el poder público a iglesias. El concordato sigue en Francia en 3 departamentos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la ley de separación del Estado y de las iglesias, el 9 de diciembre de 1905, esos departamentos eran bajo el poder de Alemania, que se habían anexado esta región de Francia y han seguido esos privilegios del concordato. Así que, mire, Francia no es 100% laica. Hay derogaciones al laicismo, pero quizás sea uno de los casos más adelantados del laicismo. Pero hay que decir esto con más matices. Hay otros casos de laicismo en Europa, muy pocos. Tomemos el caso español, si permiten. La Constitución española de 78 es ambigua. El artículo 16 dice: ninguna religión tendrá carácter estatal. Muy bien. Pero en una línea de este artículo hay algo que, si me recuerdo bien, dado su papel histórico, la Iglesia Católica tendrá relación constante con los poderes. Lo que significa que en nombre de la tradición católica se le otorga a la Iglesia una posición privilegiada. Y a las confesiones religiosas, porque hay un artículo de la Constitución española que dice: los españoles han de tener estricta igualdad de derecho. No dice estricta, igualdad de derecho. Pero ¿cómo se puede conciliar la proclamación de la igualdad de derecho y la proclamación de privilegios a una parte de los españoles? Digo que la Constitución del 1978, y lo dije a Gregorio Pérez Barba hace mucho tiempo en España cuando vine a hacer una ponencia, ha fallecido, era un hombre muy, muy agradable, pero era católico, y le dije: pero ¿cómo usted ha podido inscribir en la Constitución, porque era uno de los juristas que intervino en la redacción de la Constitución de 78, como usted ha podido dejar esta contradicción entre el hecho que por una parte se dice que todos los españoles son iguales, pero por otra parte se da privilegios a los católicos? ¿Cómo usted puede admitir esto? Pero es muy difícil, no se puede romper con todo enseguida. Sí, pues entonces han mantenido privilegios para ciertos españoles con el pretexto que representan quizás una mayoría de personas. Pero yo no veo por qué dar privilegio. Si además la religión es una espiritualidad libre que se cultiva sin voluntad de privilegios, hasta los católicos podrían decir que no quieren de esos privilegios. Si tienen como idea que todos los hombres están tan queridos unos como otros por Dios, si existe, el privilegio entra en contradicción con la igualdad de reconocimiento. Así que, bueno, dejemos el caso español, pero evidentemente para mí hay una contradicción en proclamar la igualdad por una parte y en reconocer privilegios por otra parte. Eso no puede. Pero en Francia también es la misma cosa. No se crea que en Francia
también ponemos en las fachadas de los ayuntamientos liberté, égalité, fraternité, pero hay franceses que son más iguales que otros. ¿Por qué tenemos escuelas religiosas concertadas y que no tenemos escuelas ateas concertadas? No las tenemos. Y yo creo que no es necesario que existan, porque más allá de las diferencias hay que cultivar el universalismo. La escuela laica es la única escuela que respeta la libertad de conciencia del alumno, que no es mayor, que es frágil y que se ha de respetar. Por eso Víctor Hugo decía que en la escuela pública no tiene que meterse la religión. Él era creyente, decía: je viens à vous, père auquel il faut croire, en las contemplaciones. Él era creyente, pero él dijo en el discurso que hizo el 20 de enero de 1850 en contra la ley de Falloux, del señor Falloux, que quería dar un derecho de control de la escuela pública por la Iglesia. Et Victor Hugo dijo: pero et vous voulez contrôler l'enseignement de la jeunesse? Vous avez censuré tous les génies de l'humanité. ¿Queréis controlar la enseñanza que se da a la juventud? Pero habéis censurado en el Index Librorum Prohibitorum, index de los libros prohibidos, figuraban los grandes poetas, los grandes científicos, y saben que el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia solo lo quitó la Iglesia en 1963, con Vaticano II. Así que la libertad ha tardado en reconocerla, la Iglesia Católica. Así que no voy en contra de los católicos, voy en contra el hecho que quieran ciertos de ellos seguir con privilegios. Y hay que decir que eso va en contra del laicismo. Y en muchos países de Europa, si hacemos ahora una tipología, se puede distinguir más o menos tres grandes casos. El caso de países que tienen una religión oficial. Por ejemplo, Inglaterra. Es la religión anglicana creada por el rey Henry VIII porque quería casarse una segunda vez y la Iglesia Católica no quería darle el permiso. Entonces inventó otra religión, el anglicanismo, con parte de, diríamos, de teología protestante y con parte de liturgia católica, ¿no? Es una mezcla, pero la reina de Inglaterra es jefe de esta iglesia. Y en muchas ceremonias públicas interviene la autoridad de la iglesia. Eso no es un país católico. El blasfema sigue siendo un delito, pero tenemos que reconocer que ya ha caído completamente en no utilización, o sea que es un delito, pero los ingleses no tienen un derecho escrito, tienen más bien que el derecho escrito un derecho de costumbre, y no han quitado el blasfema, pero ya no lo castigan. O sea, significa que existe una ley que no se aplica. Así que se puede reconocer que Inglaterra es un país que reconoce la libertad de conciencia, porque no aplica el delito de blasfema. ¿Blasfema o blasfemia? Blasfemia. Gracias. Tienes que ayudarme a mejorar el castellano. Bueno, claro que efectivamente Inglaterra es un caso, religión oficial, pero con este tema de la religión oficial podemos reconocer que hay libertad de conciencia en Inglaterra,
pero no hay igualdad de trato de los ateos y de los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes, su iglesia, tienen más reconocimiento público que los ateos o los agnósticos. Y entonces, si hay aquí un privilegio, para mí no hay laicismo. La misma cosa pasa por el segundo tipo de país, los países que no tienen religión oficial, pero que tienen un concordato y que dan a la religión un privilegio de reconocimiento público, muchas veces con dinero. Y efectivamente, por ejemplo, el caso de Alemania. En Alemania, el impuesto público permite a las iglesias recoger dinero. No me parece bien que en el impuesto público se le pida a las personas a qué iglesia quieren dar. Bueno, hay que reconocer también que han introducido una posibilidad en el impuesto de decir yo no doy a ninguna iglesia. Pero obligar a la gente a declarar sobre su convicción espiritual no está bien. En un Estado de Derecho, la libertad de conciencia supone que cada uno pueda guardar para sí mismo lo que cree o no cree. Eso es el respeto a la esfera pública. Perdone, estoy cansado porque me levanté muy temprano esta mañana para coger el avión, pero la esfera privada ha de ser respetada. No hay que obligar gentes a declarar sobre su opción espiritual. Si aplicamos estrictamente la libertad de conciencia, también cubre la posibilidad de guardar por sí mismo su opción espiritual. Así que en Alemania tampoco para mí es un país completamente laico. Y muchas veces tenemos críticas de Francia por países de Europa. Por ejemplo, en Francia hemos hecho una ley en el 2004 que pide, y me parece bien, la neutralidad del vestido de los profesores de la escuela pública, pero también de los alumnos de la escuela pública. Esta ley de 2004 sobre los símbolos religiosos, diciendo que no han de ser utilizado, que sea un velo, que sea una kipa, que sea una gran cruz carismática, no han de tenerlos ni los alumnos en clase, ni los profesores. Ha sido muy controvertida esa ley. Por mi parte, la encuentro correcta. No se trata de impedir la libertad de manifestar la religión, pero hay lugares donde una manifestación de este tipo puede entrar en contradicción con la finalidad del lugar. ¿Qué es la escuela pública? Es el lugar donde un joven ser humano va a aprender lo que no conoce para, al día favorable, poder prescindir de los maestros, poder pensar sin los maestros. En este momento goza de la autonomía de juicio, de pensamiento, y puede hacer un ciudadano libre, que vota libremente. Esta autonomía de juicio, esta libertad de pensar por sí mismo, es la finalidad esencial de la escuela pública. Y para esto, más allá de las diferencias, hay que tener un clima sereno de estudio, y me parece normal que una escuela imponga un mínimo de reglas de neutralidad para que no invadan, para que las opciones espirituales de la sociedad civil no entren en conflicto dentro de la escuela, porque entonces la escuela
no podría ya hacer su trabajo de emancipación. Hay lugares y tiempos diferentes para todo. El momento de manifestar su fe con símbolos existe en muchos lugares. El lugar del culto, la casa de la familia, la calle, con autorizaciones legales. Pero ¿qué es la escuela? Es un lugar donde no se pone de relieve lo que es diferente, sino lo que es la misma cosa para todos: el estudio, la cultura, el hecho de cultivar su autonomía de juicio. Por eso me parece normal que en el lugar escolar haya cierta neutralidad, cierta serenidad. Todos los lugares aplican reglas. En una iglesia no puede entrar uno desnudo o medio vestido o gritando. Tiene que respetar el silencio y la solemnidad del lugar. En un templo también. Porque la escuela pública sería el único lugar que no podría definir reglas. No me parece posible. Así que Francia ha sido muy criticada por países de Europa porque para ellos la libertad, como dicen, la libertad religiosa ha de imponerse en todos sitios. No. Hay veces que cuando una niña de 10 años va enteramente velada o un niño va con una kippah, elige él o ella o eligen sus padres. ¿Cuál es la libertad que se reconoce entonces? ¿La libertad de la familia de imponer por mediación de los niños y niñas su opción espiritual, o la libertad del niño o de la niña de imponerse? ¿Qué libertad estamos eligiendo? Hay que plantear este problema, esta problemática. En cuanto al niño que estudia y está en el proceso de educación, claro que se dirige hacia un estado donde estará libre, porque habrá aprendido lo que le permite ejercer su libertad. Pero efectivamente la escuela ha de ser protegida contra todo tipo de proselitismo, en el interés de todos los alumnos, que sean creyentes, ateos o agnósticos, que puedan recibir sin proselitismo, sin que se trate de hacer de ellos católicos, protestantes, humanistas, ateos. No. Vienen a estudiar lo que es universal, la cultura, la instrucción, que permite al hombre pensar por sí mismo. Pero esta convicción, nacida con el autor Condorcet, que inventó el concepto de instrucción publique y que escribió 4 mémoires sur la instrucción publique. Esto todavía no existe en todos los países de Europa. No estoy haciendo un cuadro donde Francia estaría encima de todo. Tienen que entenderlo, porque he dicho justamente los defectos del laicismo francés. No es un ejemplo a imitar en todas partes. No hay que imitar. Los pueblos han de ser libres de fundamentar su propia emancipación. Pero en Europa hay países que tienen una religión oficial, hay países que tienen concordatos, y hay países que son híbridos. El tercer tipo es un tipo mezclado. En esos países pondría en el mismo grupo España y Francia. Para mí España y Francia son el ejemplo de países donde hay aspectos laicos y aspectos antilaicos. O sea, son tipos que mezclan dos tipos. Cuando España dice el Estado no tendrá ninguna religión tendrá carácter estatal, tenemos que examinar la bandera
la bandera monárquica. ¿Qué hay en la parte amarilla? La corona con un crucifijo encima, que era el símbolo del Santo Imperio Germánico. ¿Cómo se puede decir que ninguna religión tiene carácter estatal cuando el escudo que está en el centro de la bandera española tiene el símbolo de la corona con una cruz encima? Es una contradicción entre la bandera española y el artículo 16 que dice ninguna religión tendrá carácter estatal. Hay una contradicción, porque hay un símbolo en el cual los españoles ateos o agnósticos no pueden reconocerse. Pero decir ninguna religión tendrá carácter estatal, decir todos los españoles han de tener los mismos derechos, claro que son cláusulas perfectas desde el punto de vista de la Constitución, pero entran en contradicción con otras cosas. Pasa lo igual en Francia, cuando digo que se proclama la igualdad, pero hay privilegios para las escuelas concertadas religiosas, o para el mantenimiento del concordato en Alsace-Moselle. Así que ve la situación de los países como Italia, España, Portugal, Francia, diremos el sur de Europa, son países que tienen rasgos de laicismo y rasgos de mantenimiento de clericalismo. Evidentemente el modelo ideal no existe por el momento, porque los modelos que existen mezclan rasgos contradictorios. Por mí, y voy a acabar porque no quiero hablar demasiado, no quiero cansarles demasiado con una exposición demasiado larga, para mí el laicismo, y terminaré por esta idea porque me gusta mucho esta idea, es la mayor justificación del laicismo descansa en el hecho que es un principio de emancipación. Quiero recordar la etimología de la palabra emancipación, que es igual en español y en francés y en latín. En Roma, la Roma antigua, el pater familias tenía un dominio sobre el que él tenía su poder. Este dominio se llamaba el mancipium. Manus, la mano, capere, tener, prendre. Mancipium era, de manus capere, era el poder del pater familiar sobre qué? Sobre su casa, sobre su mujer, sobre sus hijos, sobre sus esclavos cuando tenía. Brevemente era finalmente el lugar de su poder. Y cuando el pater familias juzgaba que el hijo, la hija estaba aparte, sociedad patriarcal machista. Cuando juzgaba el pater familias que el hijo podía volar con sus propias alas, decimos en Francia, voler de ses propres ailes, no sé cómo la expresión en español que... Sí. Bueno, volar con sus propias alas, o sea, ser autónomo, pronunciaba una fórmula: te emancipo, te permito de salir de mi poder. Ex, afuera de, mancipium, del dominio del dominio del padre. Emancipación en latín significa salida del dominio paternal. Y por extensión, la palabra latina emancipación en español, emancipación en francés, ha dado un
un sentido mucho más largo. Se llama emancipación la salida de toda dependencia. Podríamos hablar de la emancipación de los esclavos. Usted sabe que Marianne, la alegoría de la República Francesa, tiene sobre la cabeza el bonnet phrygien, ¿cómo se diría el bonnet? El gorro. Sobre el gorro frigiano. El gorro frigiano lo llevaban los esclavos después de haber retomado su libertad. Les esclaves affranchis. No sé la palabra en español, ya ve que... Frigio. Se dice frigio. Frigio, pero affranchis, que han sido liberados. Los esclavos liberados llevaban la gorra frigio. Y esto es el símbolo que lleva en su cabeza Marianne, la alegoría femenina de la República Francesa. Y para mí, el principio del laicismo es maravilloso porque es un principio de emancipación, porque los tres monoteísmos han nacido los tres en sociedades patriarcales. En los tres textos religiosos, la dominación del hombre sobre la mujer va tematizada. Recordemos, Antiguo Testamento, después de coger la manzana prohibida, van expulsado a Adán y Eva del paraíso, y Dios, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, dice a la mujer: tes désirs te porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Tus deseos o tus ansias te llevarán hacia tu marido y él dominará sobre ti. De aquí nace la noción de jefe de familia. ¿Quién es el jefe de la familia? El hombre. Saint Paul, en una epítre aux Corinthiens, dice: Femmes, soyez soumises a vos maris. Mujeres, tenéis que ser sometidas a vuestros maridos. Y en el Corán se dice: l'homme a un degré de préséance de plus que la femme. Difícil para traducir, voy a traducir. El hombre tiene un grado más de derecho jurídico que la mujer. Y como lo saben, un testimonio de un hombre vale dos testimonios de mujeres. Y peor, en una surat está dicho una cosa que no mencionan las dos otras religiones: el hombre irá a su mujer cuando lo querrá y cómo lo va a querer. O sea, que la relación sexual no es una relación mutuamente libre y compartida, sino impuesta por el marido a la mujer. Es proclamar la posibilidad de la violencia sexual dentro del matrimonio. Pero bueno, dejemos. Ninguno de los tres monoteísmos, judaísmo, cristianismo, islam, ninguno de los tres monoteísmos escapan a la dominación de una ideología patriarcal y machista. ¿Qué hace el laicismo? El laicismo dice: a partir de ahora, la ley civil, que es válida para todos y todas, será independiente de la ley religiosa. Y entonces, por ejemplo, el concepto de jefe de familia desaparece. Por ejemplo, en Francia, pero para las señoras que están aquí, tengo que decir que ha sido muy tarde la emancipación de las mujeres. En Francia hemos tenido que esperar el año 1983 para que la primer ministra de los derechos de la femme, de la mujer, que se llamaba Yvette Roudy, decida de redactar de nuevo la libreta del matrimonio que se entregaba cuando se casaban.
la antigua libreta decía: le mari est le chef de famille, il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre. El marido es jefe de familia, elige el domicilio conjugal y su mujer se ve obligada a seguirle. ¿Se da cuenta? Ahora dice: le mari et la femme exercent conjointement l'autorité parentale et choisissent ensemble le domicile conjugal. El marido y la mujer ejercen conjuntamente la autoridad parental y eligen juntos, conjuntamente, el domicilio familiar. Esto es un ejemplo por entre tantos, por entre otros, de emancipación de la mujer. Luis Aragon decía: la mujer es el porvenir del hombre. ¿Qué significación tiene? Es que acabando con la alienación de la mujer, pues la humanidad se alzará a un cumplimiento más alto todavía, más alto para el hombre también, porque tendrán una compañera que él no dominará y se acabará ya con el machismo patriarcal. Pero ¿cuál es la culpa de los tres monoteísmos? Es que en vez de trascender, como los religiosos pretenden hacerlo, los prejuicios de su sociedad, han sacralizado los prejuicios de esta sociedad, han sacralizado la dominación machista. Y hoy hay países que no han conocido los procesos de emancipación laica, donde todavía persigue la dominación terrible del hombre sobre la mujer. Afganistán, Irán, Arabia Saudita, India también, donde la situación de la mujer en India es terrible, a pesar de la voluntad de emancipación de Gandhi. Hoy todavía siguen los prejuicios de los intocables y de la mujer sometida totalmente al hombre. ¿Por qué la mujer únicamente es ella que tiene que esconder su pelo, su cuerpo? ¿Por qué no se le impone al hombre de esconder su cuerpo? Porque se sospecha que la mujer, enseñando tal o tal parte de su cuerpo, intenta seducir. Pero la carga de resistir a la tentación, ¿a quién se le ha de atribuir? ¿A la mujer diciendo tienes que esconderte, o al hombre diciéndole tienes que dominar tus pulsiones? Este planteamiento lo tenemos que poner. Y el laicismo, en su voluntad de liberar la ley común de la ley religiosa, que muy a menudo representa prejuicios de antaño, eso es la emancipación. Entre las emancipaciones de la mujer, de los pueblos colonizados, del proletariado, de los esclavos, la emancipación de la mujer es muy importante. Y por eso, y acabaré con esto, me parece muy importante recordar que el laicismo no es nada de antirreligioso, eso es una tontada, un prejuicio, una manera de polemicar indigna. No, en un país laico hay sitio para todos, ateos, cristianos, católicos o musulmanes o protestantes o el judaísmo han de ser totalmente libre, pero la ley común ya ha de ser la ley civil, fundamentada en los derechos humanos y por entre todos fundamentada en la igualdad de los sexos. Perdone por el carácter un poco largo de mi exposición y muchas gracias por su atención.